Hola, muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarles. Ya hoy por fin nos encontramos a 1 de febrero del año 2023. Yo no sé ustedes, pero al menos siento que este año ha comenzado a transcurrir con mucha rapidez. Y bueno, pues ustedes saben que hoy por hoy un problema que tenemos en la mayoría de los empleos es que todos los trabajadores contamos o estamos protegidos y contamos con derechos laborales. El tema es que estos derechos laborales no siempre se nos respetan. Dada esta situación y gracias a la iniciativa que se acaba de aprobar en donde se otorgan los 10 días para las vacaciones dignas, comenzamos a hacer un análisis, la cual hemos estado llevando a cabo los días miércoles para que, bueno, podamos conocer cuáles son los derechos a los que tenemos acceso. Dentro de lo que hemos visto, nosotros, los que estamos en el, o los que nos regimos bajo el reglamento de los trabajadores al servicio del poder de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados de Quintana Roo. En el análisis que hemos hecho, mencionamos que están los servidores del ayuntamiento, de los ayuntamientos, los servidores que trabajan para el gobierno del estado e incluye al servicio educativo. En estos análisis hemos visto que lo primero que tenemos que conocer es que todos los derechos que están plasmados en esta ley son irrenunciables. O sea, están ahí y podemos hacerlos valer siempre. Nada de que te lo voy a canjear o sea, allá está ese derecho que tenemos y hay que hacerlo valer. Otro de los puntos importantes que hemos visto en estos análisis es cuáles son las jornadas de trabajo. Ya vimos que hay el turno matutino, vespertino y nocturno, cuántas son las horas que comprenden. Hemos visto también en qué consisten las jornadas laborales, hemos visto los días de descanso que son también obligatorios y el derecho de un trabajador. En la semana pasada hicimos un análisis con respecto a los trabajadores en el cual hemos marcado la diferencia muy puntual entre los trabajadores de base, los trabajadores de confianza y los trabajadores que son supernumerarios. Allá es donde por desconocimiento de las autoridades o con dolo, a los trabajadores los confunden y marcan una diferencia abismal entre los trabajadores de base y los trabajadores de confianza. Algo que pude ver, me tocó ahora sí constatar que se da en el tema de los trabajadores que están en el ayuntamiento, y es que los trabajadores que son de base, pues en su mayoría están sindicalizados y los trabajadores que son de confianza es a quienes se les carga el trabajo, a quienes no se les respeta las jornadas laborales, a quienes les ponen muchas trabas para poder acceder a sus vacaciones y a sus días de descanso. Y siempre se les había manejado el término es que ustedes no tienen derechos porque son de confianza. Eso es mentira y lo hemos visto en estos análisis. La ley es muy clara y dice que tienen los mismos derechos que los trabajadores de base. Sin embargo, son los trabajadores supernumerarios quienes no cuentan con los mismos derechos porque en la ley nos explica que el trabajo que se va a desempeñar va a depender de el presupuesto que se destine o de la necesidad del servicio que se dé. Entonces, aquí es importante que cuando se requiera de trabajadores bajo este supuesto de supernumerarios, se les explique que su contrato es temporal, entonces ellos ya no pueden hacer, exigir o solicitar los derechos que están plasmados en esta ley. Sin embargo, insisto, también en la ley hemos visto que a los trabajadores se les debe de tratar y respetar el, el salario. Aquí dice muy claro que a igual responsabilidad o igual en trabajo realizado, pues los trabajadores deben de cobrar lo mismo.
no de que 2 personas se desempeñen en la misma función, uno gane más que otro, ¿no? Entonces, aquí es muy claro, y esto es algo que también les mencioné la semana pasada, que lo observé en la administración anterior, en el 2018-2021, solo que no tenía conocimiento de esto, pero sí vi que, por ejemplo, en las secretarias que están apoyando en las regidurías, a pesar de que las funciones son las mismas, asistir a un regidor, pues no existe el mismo salario para todas. Ahí dependiendo de quién tenga mayor oportunidad o cercanía con las autoridades, pues logran conseguir un salario mayor. En su momento, cuando estuvimos viendo esto, pues se nos argumentó que era por el hecho de ser sindicalizadas y que tenían ciertos conceptos. Sin embargo, aquí la ley establece que igual responsabilidad de trabajo debieran de tener el mismo salario. Y bueno, eh, hablamos de que ahorita que están retomando nuevamente en la administración las famosas frases de 24/7, que en el ayuntamiento trabajamos 24/7, es muy importante que los trabajadores sepan que su jornada máxima debe de ser de 8 horas. Si fuera el turno matutino, en el diurno tiene otro horario y en el nocturno son de 7 horas y media, me parece. Sin embargo, si el servicio requiere de la disponibilidad de las 24 horas, aquí es el ayuntamiento que debiera de considerar 3 jornadas laborales y debiera de tener al personal suficiente para poder desempeñar las funciones sin violentar el derecho de los trabajadores. E insisto, aquí no pueden exigirle más al trabajador que está contratado como trabajador de confianza que a un trabajador que es de base. Entonces, esto es muy importante para todos los trabajadores, para que sepan en que no pueden hacerles trabajar. Igual la ley dice, en el caso de aquellos trabajadores que requieran de sus servicios en días de descanso o en días inhábiles, la ley marca muy claramente que se les debe de reponer este salario pagándoles al doble. Y bueno, pues algo que mencionamos que íbamos a analizar es lo referente al, a las vacaciones y a las licencias de maternidad y de paternidad. Yo no sé si los trabajadores saben que cuentan con licencias de paternidad y bajo qué situaciones pueden hacerlas valer. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a analizar este tema porque quiero compartirles que algo que se da en la Secretaría de Educación aquí en Quintana Roo es que bueno, hasta el movimiento 2000, del 2013, cuando estábamos los docentes en la defensa por la educación, entendimos que a las autoridades cuando les conviene nos tomaban como trabajadores regidos por esta ley, pero cuando queríamos hacer valer nuestros derechos nos decían que esta ley no nos aplicaba. Sin embargo, ahora en este análisis vamos viendo qué es a lo que nosotros los trabajadores tenemos derecho y que si lo conocemos podemos hacerlo valer. Miren, en el artículo 34 dice, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, se pagará al trabajador con un 100% más del salario que le corresponda por sus días de descanso. Esto es lo que les decía, ¿no? Si sabemos que oficialmente descansamos los fines de semana, pero existe una actividad que amerita que nos presentemos a trabajar, es importante que ese día se nos retribuya el doble de salario. Y si no estuviesen dispuestos a hacerlo, no pueden obligarnos a presentarnos a trabajar porque es nuestro día de descanso. En el artículo 35 dice, las mujeres disfrutarán del pago de salario íntegro de 4 semanas de descanso antes de la fecha próxima del parto y 8 semanas después del mismo. Aquí sabemos que esta es la licencia de maternidad. Por lo general, llevamos un control médico y cuando ya están próximas a las 4 semanas previas al parto, se nos otorga una licencia. Sin embargo, ¿qué pasa
cuando se presenta un parto prematuro. En el sistema educativo, no todas las autoridades respetan lo que a continuación les voy a compartir. En el caso de parto prematuro o cuando así lo requiera por decisión propia la mujer trabajadora previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, tendrá derecho a que se le acumule su licencia de maternidad posterior al parto, el lapso de la licencia que no se hizo efectivo antes del mismo modo de completar las 12 semanas. Por lo general, sabemos de que cuando a una mujer se le adelanta el parto, escuchamos el, bueno, pues ya perdiste el derecho que tenías porque pues no llegaste a término. Aquí la ley es muy clara y dice, este, terminando la licencia de maternidad una vez que haya nacido el niño, bueno, pues podemos disfrutar de la licencia que no tuvimos la oportunidad por haberse adelantado el parto. Es decir, la ley nos dice que no perdemos esos días a los que tenemos derechos previos al parto, se acumulan y tenemos esa oportunidad de disfrutar de nuestros días de licencia. Durante el periodo de lactancia, tendrán derecho a decidir entre contar con 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno, o bien un descanso extraordinario por día de 1 hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche en lugar adecuado e higiénico que designe la institución, dependencia o entidad, y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea el alimento exclusivo durante 6 meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad. Aquí, en el sistema educativo, bueno, como no tenemos un área propio para ello, lo que sí se hace es, la madre trabajadora tiene derecho a decidir si se toma media hora antes de entrar a su jornada laboral y salir, media hora antes de su horario de salida para poder atender a su bebé. O bien puede juntar estas 2 medias horas y ya sea que entre 1 hora después de su horario laboral o que salga 1 hora antes de su horario laboral. Y bueno, pues aplica para los trabajadores tanto del ayuntamiento como para los trabajadores del gobierno del estado. Entonces espero que se les esté respetando esto. Desconozco y si no me ha tocado trabajar con compañeras que pues recién hayan tenido bebés, pero bueno, ahora ya lo saben y sí sé que hay compañeras que están a punto de tener a sus bebés. Entonces deben de conocer esto para que ellos puedan atender a sus niños, pues sabemos que la leche materna es muy importante en los primeros meses, 6 meses de nuestros niños. El 35 bis dice, las mujeres trabajadoras y los hombres trabajadores gozarán de una licencia remunerada de 60 días de descanso. Aquí pregunto, ¿los hombres saben que cuentan con este derecho? Porque acá dice, y no solamente cuando es un hijo propio, escuchemos cuáles son eh, las fracciones para las cuales aplica este artículo, que es el 35 bis. En la fracción A dice, celebrarse la adopción de una niña, un niño o un adolescente. Aquí tanto las mujeres trabajadoras como los hombres podrán gozar de una licencia remunerada de 60 días en caso de que hayan decidido adoptar una niña, un niño o un adolescente. B. Cuando la hija o el hijo adoptado presenta alguna discapacidad conforme a la ley para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad del estado de Quintana Roo. Es decir, aquí también aplica si adoptan a un niño, niña o adolescente con discapacidad, bueno, pues también gozarán de una licencia remunerada de los 60 días de descanso. C. Tratándose del trabajador por presentarse complicación grave de salud de la madre durante el embarazo, parto o puerperio. Aquí el padre
en un dado caso, cuando su esposa tenga complicaciones en el embarazo o cuando se le adelante el parto, él tiene derecho a esta licencia de 60 días con goce de sueldo. El inciso D nos dice, por fallecimiento de la persona cónyuge o concubina cuando la hija o el hijo sea menor de edad. Es decir, aquí también tienen derecho los padres, si la mamá de su hijo falleciera, tienen derecho a estos 60 días de paternidad, o en el caso de la mujer, cuando el padre falleciera, pues ellas tienen derecho a estos 60 días de maternidad con goce de sueldo, siempre y cuando los hijos sean menores de edad. El artículo 35 ter. Los hombres trabajadores disfrutarán de una licencia de paternidad remunerada en el caso del nacimiento de una hija o un hijo, que consistirá en el descanso de 60 días con goce de sueldo. Esta es, pues, no es muy conocida y aquí yo no sé si los que son papás pues están haciendo valer este derecho, pero es importante que lo demos a conocer, que ya las licencias de maternidad pues son un derecho, ahora las licencias de paternidad para poder disfrutar de los hijos. El artículo 35 cuater. El anterior sí me iba a enfocar un poco porque el más común o lo más conocido es la licencia de maternidad, ¿no? Y antes era muy difícil que a un padre se le otorgue esta licencia y bueno, la queja de los trabajadores era el por qué se les negaba si también se les descuenta en su nómina cuestiones de maternidad, ¿no? Pues aquí ya se hizo justicia y lo importante es que lo sepan y que puedan disfrutar de estas licencias de paternidad. En el artículo 35 cuater. Para el otorgamiento de la licencia de paternidad remunerada, el trabajador deberá acreditar, conforme a las disposiciones relativas del derecho común, sustantivo y procesal, la posesión de estado civil de casado o concubinato con la madre del menor o el reconocimiento como hijo de éste y exhibir con su solicitud el certificado médico del nacimiento del hijo, el dictamen médico relativo al estado de gravedad de salud de la madre o del hijo recién nacido. Pues aquí prácticamente son los trámites que debe de realizar el papá para que pueda gozar de esta licencia de paternidad remunerada. En el caso de otorgamiento de las licencias de maternidad o paternidad cuando se adopte un hijo, se deberá presentar la resolución judicial que autorice la adopción o depósito del menor con el presunto o presuntos adoptantes. Sigue siendo parte de los requisitos. La acreditación de los requisitos a que se refiere el presente artículo podrá hacerse previa, conjuntamente o con posterioridad a la solicitud de la licencia, pero en todo caso dentro del periodo de licencia concedido y sin perjuicio del otorgamiento de esta. La solicitud de licencia o de su prórroga que formule la persona trabajadora deberá resolverse en forma inmediata y deberá iniciar en los 3 primeros días del nacimiento o de adopción o depósito del menor con el presunto o presuntos adoptantes. Estoy llegando al artículo que nos dio mucho trabajo en la Secretaría de Educación poder hacer valer este derecho. Hubieron varios casos en donde no se logró porque, bueno, ahí las cuestiones del jurídico, pues no aplicaron este criterio a conveniencia. Y bueno, como son trámites que llevan tiempo, la verdad es que las compañeras que caían en esta situación, pues ya desistían y pues se incorporaban a trabajar. Sin embargo, es algo que no debimos haber permitido porque, bueno, como ya les dije, los derechos que aquí están contemplados son irrenunciables y les voy a comentar en qué consiste. El artículo 35 quinquies. Las licencias de maternidad y de paternidad se conceden independientemente de las vacaciones establecidas o demás días de descanso obligatorio que se estipulen en la presente ley. Si el correspondiente turno vacacional coincidiere o quedare comprendido
dentro de este periodo, dicho turno empezará a correr al día siguiente de la fecha en que concluya su licencia respectiva. Es decir, cuando dentro de tu licencia de maternidad o de paternidad chocaran o coincidieran periodos o recesos de vacaciones, estos recesos, digamos, se acumulan para que al término de tu licencia se te hagan retroactivos. No los pierdes, se acumulan. Sin embargo, en la Secretaría de Educación y Cultura aquí en Quintana Roo, esto no sucedía. En realidad, si las compañeras que su licencia comprendía, por ejemplo, de mediados de noviembre a enero, sabemos que tenemos un receso en los maestros de 10 días. Entonces, terminando su licencia en enero, debieran de devolverle esos 10 días a los cuales los trabajadores gozamos, pero no, no se daba. Hasta la fecha yo no he sabido de algún caso que alguna compañera o ahora que ya los padres también tienen derecho a esta licencia, se les haga retroactivo. Lo mismo ocurriría con las compañeras que tuviesen o los compañeros que tuviesen a sus hijos en el receso de vacaciones, ya sea en Semana Santa o cuando culmina un periodo escolar. Entonces aquí es muy importante que lo entendamos para poder hacer valer este derecho al que tenemos. Insisto, la ley en el artículo 35 quinquies es muy clara. En el momento de que en tu licencia de maternidad coincida algún periodo de vacaciones, los días comprendidos o que hayan quedado dentro de esta licencia se te deben de hacer retroactivos inmediatamente al término de tu licencia. Es decir, si tu licencia de maternidad termina un miércoles, pues el día jueves empieza la devolución de este receso vacacional que comprendió justo en tu licencia de maternidad. Y este derecho también es para los padres. ¿Por qué la Secretaría de Educación no otorgaba estas licencias? Porque se escudaban de una fracción que viene mucho más adelante. Después del artículo 35 quinquies, sigue el 35 sexies, luego el artículo 36 y posteriormente de este artículo 36 hay una nota que dice, se exceptúan de estas disposiciones a los trabajadores del sistema educativo quintanarroense quienes se ajustarán al calendario escolar oficial. Esta frasecita es la que utilizaban para negarnos a las maestras el artículo 35 quinquies. Sin embargo, es importante saber que ustedes escucharon que yo les mencioné que está luego el 35 sexies, el artículo 36, y esta frasecita que ellos utilizaban para argumentar no hace referencia al artículo 35 quinquies. Esta frasecita es exclusivamente para el artículo 36. Sin embargo, en estas situaciones legaloides a consideración la utilizaba el jurídico y pues bueno, esto era lo que impedía que las maestras pudiesen disfrutar de este derecho plasmado, contemplado en el 35 quinquies. Ahora que ya quedó claro que sí tenemos derecho a la reposición de las vacaciones comprendidas en nuestra licencia de maternidad y esta devolución va tanto para la licencia de maternidad como para la licencia de paternidad. Vamos ahora al 35 sexies. La mujer trabajadora tendrá derecho de una semana de descanso con el pago del salario íntegro en los casos de interrupción de embarazo por aborto natural, espontáneo o clínico, mientras que el hombre trabajador tendrá derecho a 2 días de descanso con el pago del salario íntegro si su esposa o concubina se encontrase en los supuestos mencionados. Es decir, desafortunadamente, pues bueno, no siempre los partos, los embarazos llegan a feliz término y a veces ante una situación de aborto, pues las madres trabajadoras tienen derecho a una semana de descanso con el salario íntegro. En el caso del esposo, pues se le otorgan, mm, ¿ese me fue?
2 días de descanso. Entonces, para que se entiende, para que pueda atender el tema familiar. Creo que este es claro, este no tiene gran problema, ¿no? El artículo 36. Por cada 6 meses consecutivos de servicio, los trabajadores disfrutarán de un periodo de vacaciones de 10 días laborales en las fechas que se señalan para tal efecto, con el pago correspondiente a la prima vacacional. Cuando un trabajador no pudiese hacer uso de las vacaciones en los periodos señalados por necesidades del servicio, disfrutará de ello dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que le impidiera el disfrute de ese descanso. Pero en ningún caso los trabajadores que laboren en el periodo de vacaciones tendrán derecho a un doble pago de sueldo. Aquí sí viene esa notita. Se exceptúan de estas disposiciones a los trabajadores del sistema educativo quintanarroense, quienes se ajustarán al calendario escolar oficial. Como ustedes saben, nosotros tenemos periodos de vacaciones, unos comprendidos en Semana Santa, otros al finalizar un ciclo escolar y los que se nos dan en diciembre. Sin embargo, aquí también se da una situación que es importante que ojalá y la retomen ahora en el Congreso los diputados, porque no está muy claro o no está definido toda la plantilla que trabajamos en el sistema educativo quintanarroense, porque al menos el magisterio sí tiene disfrute de los periodos vacacionales contemplados en el calendario oficial de la Secretaría. Sin embargo, a los compañeros administrativos, ya sean secretarias, intendentes o en el caso de los CAMS que contamos con niñeras, a ellos no les respetan el calendario oficial, a ellos sí los tienen en otro apartado como si fuesen trabajadores del ayuntamiento. Es decir, nuestros compañeros disfrutan de los días de Semana Santa, disfrutan de los días de diciembre, pero cuando llega el periodo de receso de ciclo escolar, ahí no se los respetan. Ahí los compañeros de las 3 semanas que se tienen de vacaciones, bueno, nada más les dan dos, porque una tienen que ir a hacer guardias, aunque no se esté llevando a cabo un servicio dentro de la escuela. Entonces, ellos están en el limbo cuando conviene, son parte del sistema educativo y cuando no conviene, bueno, se les aplica el reglamento como si fueran trabajadores de los ayuntamientos o del gobierno del estado. Entonces, esto es algo que creo importante se retome, se analice por el bien de los compañeros, porque no es posible que para unas situaciones se les contemplen las obligaciones y cuando se trata de los derechos se les contemple de otra forma. Entonces aquí hay una laguna que ojalá y la trabajaran. Entonces, pues prácticamente eso es lo que corresponde al tema de las licencias y de las vacaciones y el tema de las licencias que coinciden con las vacaciones. Es muy importante que las conozcamos, es muy importante que las hagamos valer, que ya no nos sigan engañando y diciendo, bueno, como se te adelantó el embarazo, pues ya perdiste los días que te correspondían de maternidad. Eso es completamente falso. Ya vimos que es acumulable, al término de tu licencia, se te hagan retroactiva esa licencia de la cual no gozaste previa al nacimiento de tu bebé. Por otro lado, las licencias de maternidad, cuando coinciden con periodos de vacaciones, bueno, al término de tu licencia se te tienen que hacer retroactiva todas las vacaciones que quedaron comprendidas en dicha licencia. Así que ya no más las perdiste, ¿no es cierto? Aquí está en la ley y es muy clara. Son derechos que tenemos irrenunciables. Me voy a permitir leer a ver si hay alguna pregunta. Aquí algo muy importante. Cuando nosotros desconocemos estas leyes o estos derechos que tenemos, es difícil que las peleemos. Por eso es importante que como trabajador nos demos un espacio para conocer no solo cuáles son nuestras responsabilidades, sino cuáles son los derechos a los que tenemos acceso.
Y sin embargo, de nada sirve conocerlo si no lo hacemos valer. ¿Quién tiene que hacer valer esto? Porque hemos visto que en muchas ocasiones el trabajador le tiene un miedo al patrón. Y aquí les quiero hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona viene y le dice a un carpintero que le elabore un mueble, pero el carpintero tiene madera, pero no tiene herramientas? No va a poder hacer el mueble. ¿Qué pasa si el patrón viene y le dice al trabajador que haga el mueble y tiene las herramientas? ¿Qué va a necesitar si ahí lo tiene? Simple y sencillamente ponerse a trabajar. En este caso es lo mismo. Nosotros tenemos estas leyes que son nuestras herramientas y las únicas personas que podemos hacer valer nuestros derechos somos nosotros. Debemos de sacudirnos ese miedo que tenemos a las autoridades porque de esto, de ellos se aprovechan y por eso nos vulneran. Entonces, de nada nos sirve tener las leyes si no las hacemos valer. Estas son las herramientas y, bueno, esa es la función que tienen también los legisladores de velar por el trabajador, de velar por los ciudadanos, de velar por los pueblos. Aquí es muy importante su función y nosotros la responsabilidad de conocerlo y de hacerlo valer. Ahora sí me voy a permitir leer los comentarios. Dice el saludo de Conchita Carrillo, buenas noches, gracias por acompañarnos muy puntual siempre, muchas gracias. Patricia González, en la forma de cómo trabajan los sindicalizados no se les puede pedir unos minutos más porque se quejan y te contestan mal. Quiero aclarar, no son todos. Sí, Pati, mira, este es un tema que sí hay que analizarlo, ¿no? Es importante que sepamos. Em, los sindicatos tienen un antecedente histórico. Recordemos que lo que hoy estamos disfrutando como derechos, llámese ciudadanos, derechos laborales, no es algo que nos hayan regalado, es el producto de las luchas por justicia y que ha costado muchas vidas. Se entiende que se crean los sindicatos precisamente para velar que se respeten estos derechos que tenemos. Lo malo es que con el paso del tiempo, la gran mayoría de los sindicatos se corrompieron y dejaron de velar por el derecho del trabajador. Y hoy lo que vemos es que se ha vuelto un botín político. El líder sindical es el que, abusando de la confianza que se le da por los trabajadores, usa esa facultad que tiene de representación, pues para pactar con los gobiernos. Veamos lo que está pasando con el sindicato de taxistas, que tienen un conflicto de interés con el gobierno actual en el estado de Quintana Roo, porque son sindicatos con numerosos agremiados. La misma situación se da en el ayuntamiento. De hecho, estuvimos revisando el contrato o el acuerdo que tiene el sindicato con el ayuntamiento y la verdad es que rayan en la exageración en cuanto a privilegios que tienen los trabajadores sindicalizados. A ellos sí, desconozco cuáles hayan sido los acuerdos con la anterior presidente municipal, ya hoy gobernadora, porque bueno, a ellos se les respetan sus vacaciones, se les respetan los días inhábiles, por cada cumpleaños se les da un día para que celebren de tienen derecho a sus vacaciones y por cada año de servicio se les da un día adicional de descanso, es decir, si ya trabajaste 15 años, tienes 15 días adicionales de trabajo. Y lo más grave, lo que tú mencionas, es que a ellos sí se les superprotege. Y te voy a compartir un caso que me tocó vivir en la Secretaría en los primeros meses de trabajo en que estuve al frente. Había el caso de una compañera que, bueno, por acuerdos de la administración anterior y porque era amiga de unos de los que estaban en la secretaría y que veía el tema de becas, bueno, se le había
sacado, porque ella su fuente de trabajo era en las bibliotecas, pero por esa amistad, la recomendación y el apoyo, la habían pasado como secretaria en la secretaría, ¿no? Ella estaba dentro de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, cuando tomamos la secretaría, ya la nueva directora empieza a ver las necesidades del centro. Estábamos saliendo de la pandemia, las bibliotecas habían sido, pues, desafortunadamente, objeto de vandalismo y se requería ya empezar a poner orden y que todo el personal se regresara a sus áreas de trabajo para poder activar el servicio. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la compañera buscó el apoyo de la directora, pues para que la dejaran continuar en la secretaría y se le explicó que su trabajo correspondía a la biblioteca y que hacía falta ese servicio para allá. Como no vio ella este favor nuevamente que se le había brindado, recurre con su servidora, habló con la directora, me explica cuál es la situación y le comento, em, ya se activan las bibliotecas y necesitamos que estés para allá. Puso una serie de argumentos y pretextos para no regresar. En primera, que porque ella sentía que ahí no podía, no iba a progresar. Se le planteó que había un proyecto, y sí, había un proyecto que ya no nos permitieron realizar, donde queríamos darle vida a las bibliotecas y al menos en el año ustedes vieron que sí tuvieron muchas actividades y que estábamos buscando el convenio de colaboración para que todo el personal continuara capacitándose y fueran mejorando en cuanto a su nivel laboral. Ella dijo que no, que porque pues, en la biblioteca pues tenía que estar con muchas incomodidades, en cambio en la secretaría tenía su escritorio donde podía dejar su agenda, donde podía dejar su computadora y que bueno, que ella es alérgica, entonces el aire acondicionado le hacía bien. Esto no son, digamos, argumentos suficientes como para descuidar el servicio al cual a ella fue por el que se le contrató. Y se le explicó, mira, danos la oportunidad en lo que se empiezan a activar las bibliotecas y vemos si podemos hacer algún cambio. Obviamente, lo primero que empezó a hacer es meter incapacidades, que estaba enferma y al término de las incapacidades pedía sus días económicos y al término de los días económicos pedía sus vacaciones y favores de que si se casa el hermano y que se va. Para no hacer el cuento largo, agota todos los derechos que tiene y pues llega a tener 4 faltas sin justificar. Ella regresa de sus vacaciones y no se presenta a trabajar lunes, no se presenta a trabajar martes, no se presenta a trabajar miércoles, no se presenta a trabajar jueves. Se vio por la incapacidad que trató de meter que el día viernes fue a consultar argumentando nuevamente su alergia, pero pues allá el sistema de salud le dijo, te doy incapacidades posteriores, pero no te puedo hacer retroactivas las faltas que ya tuviste. La ley marca que más de 3 faltas sin justificar ya te puede dar los elementos para un despido justificado, porque sí, aquí tuviste un abandono de trabajo. En quisimos iniciar el trámite, pero ¿qué creen que pasó? Que fue a hablar con la secretaria del sindicato del ayuntamiento y en acuerdo con el entonces oficial mayor le otorgaron una licencia de vacaciones, algo que no estaba dentro de sus funciones, porque su jefe inmediato era su servidora. Sin embargo, este es el tipo de actuar que tiene el sindicato de sobreproteger a los trabajadores más allá de lo que son sus derechos laborales. Y es aquí en donde es importante que los trabajadores que son contratados por confianza sepan que ellos también tienen derechos, porque otro de los problemas que vimos, aunado de esta violación arbitraria y más que nada yo lo veo ya como un acto de corrupción porque esta compañera tuvo un año de licencia, entonces no le aplicaron la baja que ameritaba, ¿no? Y bueno, insisto, eso era algo que me correspondía, pero lo dejaron. Otra situación que vemos es que están acostumbrados a escudarse del sindicato para no cumplir
con sus responsabilidades, muchas veces algunos, porque también es cierto, hay sindicalizados que son muy comprometidos y que sí dan más de su tiempo y que sí van a las actividades aun cuando no les corresponde, pero la mayoría no. ¿Qué es lo que hacen? Llegan, se presentan a trabajar y siempre argumentan, voy a una reunión sindical y se iban. No sé si iban o no iban. Entonces, lo que nosotros implementamos fue unas listas, unas libretas en donde cada vez que tuvieran que salir, firmaran su salida y escribieran cuál es el motivo por el que salen. ¿Por qué hicimos esto? Porque el trabajador en su jornada laboral está bajo la responsabilidad del ayuntamiento. Supongamos que no se fueran a la junta o a la reunión del sindicato y llegasen a tener un accidente, ¿cómo podemos hacer valer su seguro o cómo podemos protegernos? Porque, insisto, los trabajadores están bajo la responsabilidad. Tratamos de poner orden, pero lo triste es que el sindicato pues se presta a esto y bueno, obviamente sabemos de los conflictos de interés que hay y por eso se les permite. En el magisterio lo vimos en el 2013. Teníamos una reforma que implementaba Enrique Peña Nieto, que implementó porque sigue vigente, donde a los trabajadores nos vulneraban los derechos laborales y pretendía quitar la responsabilidad de la educación al Estado y dejársela a los padres de familia. Buscaba la privatización de este servicio. El sindicato tiene toda la facultad de llevar procedimientos y emplazar a huelga y apoyar a los agremiados que estábamos en una justa lucha. ¿Y por qué dijo justa lucha? Porque además la ley marca que cuando hay alguna modificación que te lesiona como trabajador, no puede hacerse retroactiva. También hicieron movimientos legaloides y a nosotros sí nos aplicaron esta retroactividad. ¿Qué hizo el sindicato? Trataba de engañar al magisterio y pues estaba en completo acuerdo con el gobierno. Pues obviamente eso fue lo que llevó a que las bases se organizaran y nos pusiéramos el compromiso de defender la educación pública. Por eso es que salíamos a marchar y por eso es que salíamos a manifestarnos. Entonces, el sentido original del sindicato se perdió y hoy pues vemos que ante los conflictos de intereses que tienen, se ha vuelto solapador de algunas personas, de algunos trabajadores. Y es por eso que se da. Pero ya vimos que la ley dice que tanto el trabajador sindicalizado como el trabajador de base, como el trabajador de confianza, tienen exactamente los mismos derechos. Y ya basta de que a los trabajadores de confianza se les haga trabajar más de las 8 horas que marca una jornada laboral. Ya basta de que les nieguen sus recesos de vacaciones. Ya basta que les hagan trabajar en sus días de descanso. Dice, Daniel Barrera, buenas noches. ¿En dónde podemos encontrar estos puntos que menciona al momento de pedir que nos apliquen los días, por favor? Estas están en la ley de los trabajadores al servicio de los poderes de los ejecutivos, legislativo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados. Los pueden encontrar en la página del Congreso, en las leyes estatales. Y esta ley aplica para los trabajadores de los ayuntamientos, del gobierno del estado o para el sector educativo. Patricia González, ¿en la ley del trabajo o en la Constitución Política Mexicana? Estos derivan de la Constitución, pero estos los pueden encontrar en la página del Congreso del Estado. Son estatales. Código de Procedimiento Civil de Quintana Roo, Código Civil de Quintana Roo. No, Pati, te vas al Google, entras al Gobierno del Estado y ahí te van a aparecer algunos apartados, le das en leyes estatales o leyes del Estado y ahí te aparece. Es una ley, Pati. Ahorita te digo exactamente. Es la ley de los trabajadores al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de Quintana Roo. Así lo puedes encontrar, Pati.
Dice doña Tarsila, gracias maestra por la información valiosa que muchos trabajadores desconocen. Sí, doña Tarsila, y bueno, aquí tenemos herramientas que pueden hacer valer siempre y cuando nosotros las conozcamos. Y segundo, perdamos el miedo a las autoridades, porque estas leyes están para protegernos. Lo que hemos visto es que en muchas ocasiones el trabajador sabe de ello, pero por el temor a enfrentarse a la autoridad o a un proceso, prefiere permitir que se les vulneren los derechos. Entonces, de nada nos serviría tener derechos si no los hacemos valer. Esta es una gran herramienta y los únicos que podemos hacerla valer somos nosotros. Rafael López Quechol, finalmente una mafia más. Pues los sindicatos surgieron con una buena intención, pero sí se han vuelto ya un sistema corruptible. Ujú. Iván Buenfil, gracias por acompañarnos. Saludos cordiales, Lig. Qué gusto que esté por aquí. Y bueno, si hay algún error que cometa en esta explicación, yo le agradecería mucho que me apoyara. La verdad es que no soy licenciada en Derecho, mi licenciatura es en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje, pero dado a la experiencia y a los golpes, uno tiene que aprender y conocer. Y la verdad es que desde el 2013, con el apoyo de mi esposo, me di a la tarea de buscar eh, todos estos derechos y es lo que nos ha permitido evitar que nos vulneren, al menos en el magisterio. Y ahora que estuvimos en la administración del ayuntamiento, pues también es importante que los conozcamos. Entonces, si cometo algún error en la explicación, con mucho... Eh, con mucha humildad te pido, ayúdame a aclarar. La verdad es que la intención de estos análisis es que la gente conozca sus derechos. Ay, Pati. Maestra, por favor, ¿en qué código están los artículos? Bueno, ya aclaramos, no es un código, es una ley y la podemos encontrar en la página del Congreso del Estado. Pues creo que ahora sí son todos los comentarios. Pues quiero aprovechar igual, agradecer a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Daisha Sidel, gracias Daisha por estar viendo esta transmisión. Ojalá que la información sea de utilidad para todos. Francisco Colín, también gracias por acompañarnos en esta transmisión. Eloína Flores, la profa, ¿qué tal, profa? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Manuel Marín Hernández, Manuela Marín Hernández, gracias por ver esta transmisión. Les digo, los días miércoles estaremos trabajando, analizando prácticamente estas leyes. Delia Córdoba, gracias por seguirnos en esta transmisión. Te mando un saludo. Denise Rex, wow, es un honor que me estés acompañando. Yo creo que tú conoces mejor que yo este tema y también si hay algo en lo que yo esté errando, tus comentarios sabes que los aprecio y los valoro mucho, pues nos nutrirían a todos. Y bueno, si ya no hay más dudas de lo que hemos visto el día de hoy, pues prácticamente con esto culminamos este análisis. No sin antes recordarles que esta transmisión la pueden ver en YouTube bajo el nombre de Revolución de Conciencias en Cancún, a la cual pues les agradezco como siempre que me acompañen en las transmisiones, les agradezco sus comentarios y les agradezco que me ayuden compartiendo estos análisis. Me despido por hoy, no sin antes desearles que tengan una excelente noche y un feliz descanso. Nos vemos mañana por aquí. Muchas gracias.